días, familia Vida en su palabra. Un saludo muy especial a todos ustedes allá en sus hogares. Es un privilegio el poder perseverar en la palabra de Dios, aún en medio de todas las limitaciones y las dificultades que estamos viviendo al no poder reunirnos. Sigue siendo nuestro anhelo el poder verles, amados hermanos. Y por esa razón que quería recordarles que es difícil el poder concentrarnos delante de la pantalla, pero al mismo tiempo les voy a animar a que sean receptivos, a que se enfoquen, a que no se distraigan durante los minutos que siguen, y también que nos hagan saber a sus pastores que están allí. Pueden dejar un comentario en el video, pueden también, usando el WhatsApp, enviarnos una foto de quizás cómo están viendo esta enseñanza. También no olviden dejarnos sus comentarios o preguntas acerca de la predicación. Eso también es de mucho ánimo para nosotros, el poder ver que ustedes están allí deseosos de ser alimentados de la palabra, a pesar de las limitaciones y las circunstancias que estamos enfrentando en este momento. Como les había anunciado, hoy vamos a empezar una nueva serie en el libro de Habacuc. Habacuc, uno de esos profetas menores que se encuentran ya al final en el Antiguo Testamento. Y antes de pasar incluso a la lectura, quería que nos colocáramos en contexto, que nos ubicáramos en nuestras Biblias respecto a en qué época se encuentra el libro de Habacuc. Como saben, en nuestro plan de lectura estuvimos leyendo Reyes, estuvimos viendo la historia de los reyes de Israel, y como ustedes recuerdan, luego de que con Josué se acercan a la tierra prometida, y luego llega el periodo de los jueces, luego el pueblo pide un rey, es donde el primer rey de Israel, Saúl, llega, es reemplazado por David. Luego viene Salomón tiene un hijo, Roboam, que no sigue el consejo de los ancianos de su pueblo, sino el consejo de los jóvenes, y el reino se divide. Jeroboam, siervo de Salomón, se apodera de lo que se conoce como el reino del norte, y luego el hijo de Salomón quedó en el reino del sur, que luego en el Antiguo Testamento se conocen como el reino del norte siendo Israel o Efraín, y el reino del sur siendo Judá. Y al pasar de los años nosotros vemos que rey tras rey pasó por el reino del norte, reyes como Acab, que fue malvado, y no hubo rey en el reino de Israel, en el reino del norte, que hiciera lo bueno ante los ojos del Señor. Y eso trajo consecuencias terribles, y a la final el Israel del norte fueron conquistados por los asirios. En Judá tenemos a esa línea de David. Una y otra vez también reyes malvados surgieron, pero de vez en cuando se levantaron reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor, como Ezequías, como Josías. Entonces Habacuc se encuentra en el pueblo de Judá, bajo el reinado de Joacim, antes de que invadieran los babilonios. Y es en ese contexto de cuando ya el reino del norte no está, solo queda el reino del sur, el reino de Judá, donde se acerca esta invasión, esta pronta invasión, donde luego pasarían al exilio y todo el resto de la historia. Así que con eso en mente vamos a leer lo que dice el libro del profeta Habacuc, este sermón que he titulado Viviendo en tensión, y ya vamos a ver por qué. Habacuc capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 11, dice así: Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si se os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza,
amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá. Y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a recibirla con la disposición de obedecer. Señor, es nuestro privilegio el poder escuchar tu palabra. Y estamos agradecidos por estos medios tecnológicos que pones a nuestra disposición para seguir siendo conformados a la imagen de Cristo, para que esa necesidad urgente que tenemos de escucharte pueda ser en un sentido suplida, aunque no de manera ideal, por medio de esto que estamos haciendo. Bendice la predicación de tu palabra, ayúdanos, Señor, a meditar en ella, a aplicarla y que ésta cumpla su propósito en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, se vieron la película de los Avengers, Infinity Wars. Hubo una escena en esa película donde Thanos llega con su invasión tremenda y entonces está peleando con Iron Man. Y luego el Doctor Strange, si lo recuerdan, que él había jurado proteger la gema del tiempo. Hay un momento, una escena que es desconcertante, donde de repente él le entrega la gema a Thanos, le dice que le perdone la vida a Iron Man, pero que se lleve la gema. Y es desconcertante para nosotros porque él había jurado que él iba a proteger esa gema con su vida y aún no importaba si otros morían con tal de que esa gema fuese protegida. Así que fue algo inesperado. Hasta que luego vemos, por supuesto, que él dice que vio 14 millones de resultados posibles y solo en uno de esos salían victoriosos. Y luego entendemos en la siguiente película, en Endgame, que todo lo que tuvo que suceder para que ellos al final obtuvieran la victoria. Pero allí el punto de esta ilustración es ver que como él conocía el final, él pudo hacer ese algo que como espectadores nos pareció inesperado, que él entregara la gema, pero porque él sabía lo que iba a ocurrir al final, que iba a traer en un sentido esta victoria para ellos. Allí el punto, hermanos, es que Dios controla la historia. Y a diferencia del Doctor Strange, él no tiene que pensar en 14 millones de posibilidades ni nada de eso, sino que la Escritura nos presenta a nuestro Dios como gobernando sobre todas las cosas y llevando la historia hacia sus buenos propósitos. Y eso significa que a veces nuestro Dios hace cosas que para nosotros son inesperadas, pero que cumplen su buen propósito. Él en su control actúa de maneras que son inesperadas e incomprensibles para nosotros, y eso nos lleva a veces a preguntarnos, ¿por qué, Señor? Y malinterpretamos quizás su proceder y su propósito. Así que, hermanos, el Dios de la historia, nuestro Dios, no solamente conoce el fin, sino que también conoce los mejores medios para cumplir sus propósitos, para llegar a ese fin, aunque a veces nos parezcan desconcertantes. Así que en este tiempo de coronavirus, quizás tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué es lo que Dios está haciendo en todo esto? ¿Qué de bueno puede traer Dios en medio de la situación que se está viviendo actualmente? Y esta es mi pregunta para ti que escuchas. ¿Tiene ya Dios tu atención por medio de lo que está haciendo? O sea, ¿ha logrado Él captar tu atención, que pongas tu mirada hacia Él por medio de todo lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo? Porque ¿qué tal si esto es una invitación? Por supuesto que lo es, una invitación de parte de Dios para ti al considerar todo lo que está haciendo. ¿Puede Dios traer algo bueno de todo esto? Algo bueno también para su iglesia. Y en un sentido similar, esa es la conversación que Habacuc tiene con Dios en este primer capítulo. Nosotros vemos en el versículo 1, léalo allí conmigo, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. A diferencia de con otros profetas que se nos dice de quién eran hijos o qué profesión tenían, no se nos da mucha información acerca de Habacuc. Simplemente se nos presenta allí como un profeta de Dios que tuvo esta profecía, este oráculo, esta palabra que aparece allí como profecía también se puede traducir como carga. ¿Sí? Habacuc tuvo allí una carga. Y nuestro texto tiene en realidad una división muy sencilla. De hecho, el libro de Habacuc es un libro corto que tiene solamente 3 capítulos. Y allí se nos presentan
una división sencilla. Primero aparece Habacuc haciéndole una pregunta a Dios, luego Dios le responde a Habacuc, luego también Habacuc vuelve a intervenir y Dios le responde, y el capítulo 3 y final es un salmo, un cántico especial que hace Habacuc allí al final de su libro. Y lo que vamos a ver hoy entonces es esa pregunta de Habacuc y la respuesta que Dios le da. Así que lo primero que vamos a ver es la pregunta del profeta. Vamos a leer los versículos del 2 al 4. Dice así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Esta pregunta es un clamor del profeta delante de Dios a causa del pecado que él estaba viendo por toda la tierra donde él vive, por toda la tierra de Judá, por toda donde habitaba el pueblo de Dios. Estaban en una situación espiritual terrible, en una decadencia terrible. Allí se nos habla de que había violencia, iniquidad, opresión, destrucción, rencillas, discordias, e incluso dice un desprecio por la ley. No se cumple la ley, nunca, dice Habacuc allí, prevalece la justicia. El pueblo de Dios se había olvidado de la ley de Dios, y los líderes, los gobernantes que iban al frente no usaban su autoridad para defender al débil, sino todo lo contrario. Por eso Habacuc dice: no se cumple la ley, no hay justicia. Hay cantidad de injusticia. O sea, imagínate cómo los pobres sufrían cuando presentaban sus demandas, o también estaban siendo oprimidos de que les ponían, quizás les prestaban dinero, ¿sí? Les prestaban dinero, les ponían unos intereses que eran imposibles para ellos de pagar. Había mucha opresión, mucha injusticia, mucha maldad en medio del pueblo. Y es por esa razón que el profeta Habacuc se acerca a Dios en oración. Habacuc lleva esto a la presencia del Señor, y aunque no se nos dice mucho del trasfondo de Habacuc, sí se nos dice algo bien importante, y es que Habacuc es un hombre de oración. Porque lo que Habacuc hace en medio de la situación que ve a su alrededor en el pueblo es ir delante de la presencia de Dios y presentarle esta situación. Y él empieza con esta oración de lamento: ¿hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. Dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hermanos, Habacuc no es indiferente. Incluso en su oración está diciendo: Señor, estoy viendo todo esto en el pueblo todo el tiempo. Esto está delante de mí. Y en ese momento de oscuridad, en un sentido, eso es lo que el pueblo de Dios debe hacer: ir en oración. Porque esto debemos tenerlo en cuenta nosotros, que a veces cuando leemos estas cosas en el Antiguo Testamento, lo podemos equiparar quizás a los gobernantes de nuestras naciones o de nuestras ciudades, viendo toda la corrupción que hay alrededor, las noticias que vemos, pero no. Recuerde que aquí se trata del pueblo del pacto de Dios. A que Habacuc se refiere cómo ellos habían abandonado la ley de Dios por completo. El pueblo que debía ser luz para las demás naciones estaba viviendo en tinieblas. Y el profeta, siendo sensible a esa realidad, él le pregunta a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Dios parecía estar inactivo a los ojos del profeta. Habacuc veía todo a su alrededor y pensaba: bueno, ¿será que Dios sí está haciendo algo en medio del pueblo? Señor, yo estoy viendo esta iniquidad, dice Habacuc. ¿Será que tú no la ves? ¿Será que tú no ves lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor? Porque aparentemente Dios no hacía nada para él. Entonces dice: Señor, ¿por qué soportas el pecado de este pueblo? Tanto pecado, tanta maldad, tanta injusticia, tanto materialismo de tu pueblo que dice llevar tu nombre. No vas a hacer algo al respecto, no los vas a reprender. Habacuc quería ver que Dios reprendiera al pueblo, que hubiera un avivamiento en el pueblo, como vamos a ver más adelante. El profeta estaba indignado por la vida que llevaba el pueblo. Y aparentemente Dios estaba
en silencio. No solamente le parecía que no estaba haciendo nada, sino que le parecía que no decía nada. Y muchas veces eso ocurre en nuestras vidas también. Pensamos que en medio de lo que estamos viviendo, Dios no está haciendo nada. O incluso que no nos está diciendo nada con todas las cosas o circunstancias difíciles o pruebas que estamos nosotros enfrentando. Hay momentos entonces que parecerían sugerir que Dios está inactivo, pero en el texto, el profeta, les repito, no solo cuestiona la aparente inactividad de Dios, sino su silencio. Dice, Señor, ¿hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? A veces has sentido tú que Dios no te escucha, que tú oras y le dices, Señor, mira esto que está pasando y no sucede nada. Habacuc está lamentándose y expresa estas cosas delante de Dios. Y esto es una lección para nosotros. El tener estas dudas es algo natural y normal en nosotros. Pero esta duda es positiva cuando nosotros dudamos de lo que vemos a nuestro alrededor, pero delante de Dios, en la presencia de Dios. Es lo contrario a la incredulidad. La incredulidad lo que hace es que nos alejemos de Dios, que busquemos las respuestas en nosotros mismos o en otras cosas. Pero esta duda que tenía el profeta lo que hacía era, voy delante de Dios, le voy a orar y le voy a preguntar, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo vemos también en la vida de David. El Salmo 10:1, por ejemplo, dice, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Es decir, con frecuencia es posible que el pueblo de Dios se sienta de esa manera, que Dios no está escuchando. O el Salmo 13, versículos del 1 al 3. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. ¿Sí? De la misma manera que el profeta lo hace ahí. Señor, ¿hasta cuándo va a pasar todo esto? El profeta estaba impactado entonces por el hecho de que Dios parecía no estar haciendo nada con la condición del pueblo y parecía no estar escuchando el clamor de los justos en medio del pueblo. Ustedes saben que Dios siempre se ha guardado un remanente en su pueblo que seguramente clamaban a Dios por justicia y nada pasaba. Y nosotros pudiéramos pensar que esto es atrevido de parte de Habacuc, pero hermanos, no lo es. Hay una diferencia entre acercarnos a Dios con nuestras inquietudes y murmurar contra Dios y pensar que Él se está equivocando en su actuar. No. Habacuc no está cuestionando en un sentido de murmurar contra Dios, sino que Él hace lo que todos nosotros debemos hacer. Cuando tenemos dudas con respecto a nuestras circunstancias y pensamos que Dios no está allí, lo que debemos hacer es precisamente ir a Él y decirle, Señor, no entiendo. ¿Qué es lo que sucede? Porque ciertamente es agotador no entender lo que Dios está haciendo. Habacuc se acerca a Dios porque no entiende. Eso es lo correcto. Debemos acudir a Dios con transparencia y vamos a Él porque solo Él es la respuesta a todas las cosas, aun cuando pensemos que está inactivo o está en silencio. Y es bueno que derramemos nuestro corazón delante de Dios y nos preguntemos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchas veces hay un choque entre lo que creemos acerca de Dios y lo que sucede afuera. Y por eso titulaba este mensaje Viviendo en tensión, porque hay esa tensión entre que entendemos que Dios es bueno y todas las cosas nos ayudan para bien, pero al mismo tiempo enfrentamos situaciones y circunstancias difíciles que pensamos que Dios, Señor, ¿cómo puede esto estarme ayudando para bien de alguna manera? Pero tú puedes acercarte, así como Habacuc, a Dios con la esperanza de que solo Él tiene respuesta. Entonces el profeta le pregunta a Dios, ¿por qué parece que no estás haciendo nada? ¿Sí? Y seguramente Habacuc estaba orando y orando y pensaba o no percibía de parte de Dios nada que estuviera sucediendo. Y tú puedes pensar, pastor, así yo como Habacuc he orado por muchas situaciones y ¿hasta cuándo debo seguir orando? Hermanos, oramos hasta que Dios nos responda. Ustedes han visto cómo en la Escritura se nos anima a la oración perseverante. Algunas personas equivocadamente dicen, no, hay que orar nada más 3 veces porque Pablo oró 3 veces porque se le quitara el aguijón
y ya no oró más. No, no, no. Él oró 3 veces hasta que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Oramos hasta que veamos la respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura nos dice, que Dios no es insensible a las oraciones de su pueblo. Aunque el tiempo de Dios no es como el nuestro, su respuesta va a llegar. Nosotros vemos en el Salmo 22, un salmo mesiánico, aquellas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Salmo 22, uno empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Usted puede ver allí al salmista preguntando, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero mire lo que dice el versículo 2, Dios mío, de día clamo y no responde, parecía que no pasaba nada. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Versículo 3, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Esas son palabras preciosas que nos muestran que Dios ciertamente responde. Allí el salmista apela al carácter de Dios, a cómo generaciones antes que él, dice, nuestros padres clamaron a ti y fueron librados, no fueron decepcionados. Y por eso yo clamo a ti, Señor, porque sé que el que clama a ti no será decepcionado. Por eso Habacuc entonces iba a la presencia de Dios y derramaba su corazón. El salmista también en el Salmo 40 del 1 al 3 dice, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El salmista tuvo que esperar, pero estaba convencido de que la respuesta de parte de Dios llegaría. Dios siempre va a responder. Ahora, una vez más les digo, nosotros al ver las injusticias que estaba denunciando Habacuc, pudiéramos querer aplicarlas a nuestros gobiernos. Pero piense bien que aquí Habacuc no estaba hablando de naciones paganas, sino que estaba hablando del pueblo de Dios, quienes estaban viviendo pecaminosamente. Había injusticia, había opresión. Y eso entonces nos puede llevar a pensar, o sea que es posible que el pueblo de Dios a veces esté en una situación de decadencia, sí. Y puede ser que tú y yo seamos parte de esa decadencia. Puede ser que el Señor entonces tenga que utilizar circunstancias para que nosotros nos despertemos. Porque es posible que este tiempo de aislamiento nosotros también tengamos una actitud equivocada, así como la tuvo quizás el pueblo. Es posible que nosotros, este aislamiento, esté revelando cosas de nuestro corazón que necesiten ser tratadas por Dios. Es posible que como pueblo de Dios también estemos olvidando a quienes puedan recibir ayuda de nuestra parte, como dice Proverbios 3:27. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Quizás este aislamiento puede mostrar cómo el pueblo de Dios puede llegar también a ser indiferente al que tiene necesidad, puede llegar también a estar en decadencia espiritual. Y eso debe llamarnos a despertar ciertamente. Porque es posible acaso que como pueblo de Dios no estemos alumbrando en este tiempo de oscuridad con la luz del Evangelio y de nuestras buenas obras. Es posible que así sea. Por eso Habacuc clama entonces al Señor con estas preguntas. ¿Hasta cuándo pediré? ¿Hasta cuándo, Señor, no salvarás? ¿Hasta cuándo veré iniquidad? Y ahora el Señor le va a responder. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mire conmigo el versículo 5. Mirad entre las naciones, responde allí el Señor. Observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Aquí el Señor dice, mira, la respuesta del Señor es sorprendente. Dice, voy a hacer algo tan asombroso, ¿sí?, que si alguien se los dijera, no lo creerían. Ahora, si para Habacuc fue sorprendente que Dios estuviera en silencio, la respuesta de Dios le va a sorprender mucho más. Mucho más. Y a veces sucede así para con nosotros. A veces la respuesta de Dios no es lo que esperamos, no es lo que deseamos. Habacuc, una vez más, ¿qué deseaba? Que Dios reprendiera al pueblo y trayera un avivamiento al pueblo. Ese era el deseo del corazón de Habacuc. Pero ¿cómo le responde el Señor? Dios mismo dice, no me lo van a creer si se los digo.
Y luego en el versículo 6 él empieza a decir qué es lo que va a hacer. Versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Los caldeos, por supuesto, es una referencia a ese imperio de Babilonia que estaba surgiendo, que estaba creciendo, que estaba conquistando. Y nuestro texto nos dice que es Dios quien los está levantando. He aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. ¡Wow! Dios levanta este imperio que estaba creciendo y avanzando de una manera asombrosa, y levantaría este imperio y lo iba a utilizar para oprimir o para castigar a su pueblo. Dios no iba a permanecer en silencio, no iba a permanecer indiferente ante el pecado y la maldad de su pueblo. Dice nuestro texto, allí Habacuc, el Señor los describe como un pueblo feroz e impetuoso, como un huracán, como una tormenta que deja atrás escombro y miseria. Y Dios dice, voy a usarlos para invadir a mi pueblo. Esa no es la respuesta que Habacuc estaba esperando, y no es la respuesta que nosotros esperaríamos. Es algo inesperado. Y eso es así porque nuestra visión de Dios es con frecuencia muy corta. Y Dios le responde entonces, Habacuc pide una cosa, Dios le está respondiendo otra, le está diciendo, mira, yo estoy levantando a este imperio poderoso que va a venir a arrasar con ellos. Y esto nos recuerda que Dios es el Dios de las naciones. Dios tiene control sobre todas las cosas en su soberanía. El pueblo de Judá se había caracterizado por injusticia y opresión, y ahora Dios dice, ellos van a beber de su propia medicina, porque les voy a enviar un pueblo que va a ser injusto con ellos y los va a oprimir. Porque vemos una y otra vez, como aprendimos en Primera de Pedro, que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que Dios no utiliza ciertas circunstancias para disciplinarnos, pero sí lo hace. Él no es indiferente, les repito, a nuestro pecado, a nuestra maldad, y por amor a nosotros, en su misericordia severa, si pudiéramos decirlo así, en su misericordia severa, obra de tal manera para despertarnos. Porque a veces es necesario que toquemos fondo, que estemos en aflicción tremenda para que por fin doblemos nuestras rodillas delante del Señor. Y eso le pasó con frecuencia al pueblo de Israel. Allí nos muestra que si Dios tiene que usar a una nación impía para castigar a su pueblo, así lo va a hacer. Parece ser una respuesta sorpresiva. Es algo extraño. Habacuc se sorprende, como nos sorprendemos nosotros también. ¿Por qué? Porque era un pueblo conquistador y ladrón. Así lo describe Dios mismo. Este pueblo se extendía para tomar tierras que no le pertenecían. Miren el versículo 6. Es un pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Era un pueblo ladrón. ¿Sí? Dice que es un pueblo imponente y temible. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Dios lo describe también como un pueblo armado y peligroso en el versículo 8. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Un pueblo violento, dice el versículo 9, vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, y también se nos describe como un pueblo arrogante. Se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces, ¿cómo es posible que Dios utilice una nación terrible, ladrona, injusta, arrogante para invadir a su pueblo? Él utiliza aquí a los malvados caldeos para disciplinar a su pueblo. Y Habacuc, por supuesto, no esperaba esa respuesta. Pero hermanos, así son los caminos de Dios. Él tiene el poder y la soberanía para hacer lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere. Y nosotros necesitamos recordar eso en medio de lo que estamos viviendo. A Dios no se le escapa el control de absolutamente nada, ni aún de la situación que estamos atravesando en este momento. A veces como cristianos incluso tenemos una visión baja del poder y el control de Dios sobre todas las cosas. Vemos movimientos en las Naciones Unidas y pensamos,
Mira cómo las Naciones Unidas están conspirando contra la iglesia. Bueno, hermanos, Dios gobierna sobre las Naciones Unidas. Dios gobierna sobre todos los gobiernos del mundo, sobre todos los reinos de la tierra. Aún desde el Salmo 2 nosotros tenemos allí esa profecía que dice: ¿por qué las naciones conspiran contra ti? Durante toda la historia de la humanidad, el hombre en su pecado se revela y conspira contra los planes de Dios, pero Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono, incluso utilizando esa rebelión que los hombres quieren hacer para hacer daño, para sus propósitos y para el bien de su pueblo. Así tuvo que reconocerlo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35, cuando dijo: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Y luego en el versículo 11, Dios mismo anuncia cuál sería el fin de este pueblo que él mismo había levantado para juzgar a su pueblo. Versículo 11. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable. Esto es lo que dice, o sea, los caldeos van a ser juzgados porque hace de su poder su Dios. Es decir, ellos eran el instrumento de Dios, estaban siendo levantados en poder y fuerza, pero ellos creían que ellos lo estaban haciendo en su propio poder y se estaban jactando de eso. Dios entregó a su pueblo en manos de ellos temporalmente y ellos estaban pensando que no, esto es por nuestro propio poder. Miren que nuestro texto dice: ellos hacen de su poder su Dios. Ellos piensan que se trata de su inteligencia militar o de sus muchas riquezas, de sus muchas conquistas. No. Ellos pasarán como el viento y se les tendrá por culpables. Es impresionante esto y nos habla de ese misterio de la providencia de Dios y de su soberanía. Porque nuestro texto dice que el Señor le responde a Habacuc y dice: yo levanto a los caldeos, pero ellos serán tenidos por culpables. Ellos son responsables de sus acciones pecaminosas y de actuar con arrogancia en su poder. Así pensamos a veces que Dios no puede hacer ciertas cosas. Hermanos, la historia no son eventos sin sentido, sino que Dios la utiliza para llevar a cabo sus propósitos, incluyendo esta pandemia que estamos atravesando. Y el propósito final de Dios, aunque no entendamos, aunque no sepamos cómo, es bendecir a su pueblo, traer salvación y liberación a su pueblo. Por eso les decía, Dios muchas veces tiene que utilizar medidas severas para que nosotros despertemos. Porque a veces no caemos en cuenta de los pecadores que somos, sino hasta que tocamos fondo. Pero Dios, si tiene que dejar una aflicción en nuestra vida para llamar nuestra atención, allí la va a dejar. Porque Él está más interesado en que tú rindas tu corazón a Él, aunque lo busques sinceramente, de lo que está preocupado por tu circunstancia como tal. Porque su propósito, hermanos, es hacernos más como Cristo. Quizás la mejor ilustración de esto la tenemos en el Evangelio. Es un ejemplo de Dios obrando de una manera aparentemente extraña a la vista, pero trayendo un bien glorioso. Y es en la cruz de Cristo. Él envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viene, camina sobre esta tierra. Y tenemos cuando yo me vi La Pasión de Cristo, recuerdo esta película de Mel Gibson, famosa. Una vez se la coloqué, hace unos años que fui profesor de religión, yo se la coloqué a mis estudiantes y la reacción que ellos tenían al ver la película era: ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué Dios está permitiendo que sean tan crueles con Él? Ellos estaban afligidos, recuerdo, como con impotencia. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Precisamente esa es una reacción natural, porque nosotros entendemos que lo que le estaba ocurriendo a Jesús, lo juzgaron de manera injusta. La muerte por crucifixión fue un asunto cruel y terrible. Y conspiró Pilato, los judíos, todos conspiraron para que Él fuese a la cruz. Pero al mismo tiempo, hermanos, tú pudieras preguntarse: bueno, ¿y dónde estaba Dios en todo eso? En su trono. En su trono, llevando a cabo aquello que sería para el más glorioso bien, la redención de nuestras almas por medio de la muerte de Cristo. Así es como lo dice
Hechos 4, el 27 al 28. Los discípulos orando allí después de haber experimentado persecución. En verdad en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Pueden verlo allí, cómo Dios puede utilizar los actos malvados de las personas, las circunstancias terribles, y sacar de ello un bien glorioso. Y aún así quienes hicieron mal, ser culpables del mal que hicieron. Y al mismo tiempo el bien que sale de eso, Dios llevarse toda la gloria. Dios llevarse toda la gloria. Así que nosotros podemos estar perplejos como Habacuc ante la realidad que estamos experimentando. Pero lo que yo quiero que ustedes se queden esta mañana es cómo nuestro Dios está obrando siempre para el bien de su pueblo, para sus buenos propósitos y para llamar tu atención de manera particular en todo lo que está sucediendo. Hermanos, Dios no es indiferente a nuestro pecado. Él estaba diciendo a Habacuc que no iba a dejar a su pueblo sin disciplina, que no iba a dejar que esas injusticias pasaran como si nada. Y eso es una advertencia para nosotros, que podemos estar con una falsa seguridad. Oh, hermanos, no esperemos que esa disciplina de Dios venga a nosotros, sino que hoy mismo arrepintámonos de nuestros pecados y caminemos en fe con los ojos en Jesús como debe ser. Hay una frase del famoso autor C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Qué tal si Dios está usando este tiempo de coronavirus, este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, para revelar los ídolos de nuestro corazón? Para que nuestros corazones estén en el lugar apropiado y volvamos hacia las prioridades adecuadas. ¿Qué tal si este tiempo donde mucho de nuestro entretenimiento no lo tenemos a la mano, muchas de las cosas que estimábamos, aquellos que son fan de los deportes, que han visto que no pueden ver sus partidos favoritos ni seguir a sus equipos, aquellos que quizás vivían para salir, para hacer esto y hacer aquello, que se ven limitados? ¿Qué tal si Dios está haciendo todo esto para que eso sea revelado en tu corazón y le busques de manera adecuada? Porque lo que estamos caminando es esa misericordia severa pero amorosa de parte de Dios sobre nosotros. Por eso debemos recibir con humildad este momento de la historia. ¿Te ha despertado ya, tú que estás escuchando, te ha despertado ya toda esta situación quizás a tu pasividad y a tu pereza espiritual, hermano, hermana que me escuchas? ¿Te ha sacudido todo esto para que busques de Dios con mayor pasión, con mayor fervor? ¿Te ha despertado ya esta situación? ¿Sí? ¿Qué más tiene que suceder? Amigo y amiga que me escuchas, que no has entregado tu vida a Jesucristo, ¿qué más tiene que suceder? ¿Qué más tiene que ser sacudido en tu vida para que por fin abras los ojos a tu necesidad de un Salvador, de Jesucristo? Mis hermanos, que así como Habacuc nosotros podamos ir a la presencia de Dios en oración ante situaciones que no entendemos y al mismo tiempo confiar que Él va a responder, que aunque su respuesta quizás no sea lo que esperamos, podemos regocijarnos de que Dios está trabajando, como dice esa famosa canción, que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando, y podemos confiar de que está obrando para nuestro bien y para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos esa verdad gloriosa de que tú gobiernas sobre todas las cosas, de que tú estás llevando a cabo tus propósitos aún en medio de lo que estamos viviendo. Señor, es usado por ti para revelar lo que hay en nuestros corazones, para moldearnos, para transformarnos, que todas estas aflicciones, Señor, cumplan el buen propósito de recordarnos, Señor, que no hay refugio seguro en esta tierra, que debemos levantar nuestros ojos a los cielos, Señor, y hallar nuestro refugio en ti. Ayuda al Señor a ser como Habacuc, en perseverar en oración, así como nuestro Señor Jesucristo en medio del momento más duro de la prueba, Él podía encomendarse a ti, que así nosotros también lo hagamos perseverantemente hasta escuchar, Señor, tu respuesta en nuestras vidas.
Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.